Luis Daniel, Buenos días, Domingo, Fafa, Francis, Patricia, un abrazo para todos. Igual, Luis cuéntanos, Daniel, mira, hemos recibido informaciones que realmente revelan la preocupación que se está viviendo en España. Por ejemplo, conocemos gente que está allí y nos dicen un estado de alarma de 6 meses hasta el 9 de mayo y toque de queda para toda España desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esas son las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19 que ha resurgido o se manifiesta con mayor agudeza que antes. Cuéntanos, Luis Daniel, ¿cómo van las cosas? Bueno, hay que aclarar con eso que de momento el estado de alarma es hasta el 9 de noviembre. Okay. Es lo que ha salido en el Boletín Oficial del Estado, el BOE por sus siglas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno central plantea que ese estado de alarma se extienda hasta mayo. Para eso tiene que conseguir la aprobación y si eso se consigue, ¿qué es lo que va a determinar que las comunidades autónomas tengan plena competencia de lo que se puede hacer en sus comunidades sin tener que pasar por el Congreso para que se extienda un estado de alarma? Eso es lo que se busca, evitar el paso por el Congreso cada 15 días, cada mes. Eso ha despertado, obviamente, reacciones en contra de los opositores del gobierno y aún dentro del mismo gobierno que no ven que sea viable que se extienda por 6 meses sin tener que pasar por el Congreso. A grandes rasgos, esa es la situación con el estado de alarma. adelante Francis. Efectivamente, tú sabes que a mí me preocupa mucho todo el tema de los niños, cómo entraría todo el tema virtual, porque sabemos que allá están en una fase presencial. ¿Estaríamos revirtiendo esa medida con las clases? Mira, con ese tema, lo que se ha determinado, como te decía, y ampliando un poquito, es que las comunidades autónomas dicen, partiendo de ese estado de alarma, que tenemos el toque de queda también hasta el 9 de noviembre, si se endurecen o no las medidas. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos también toque de queda y tenemos restricción perimetral. En el distrito donde nosotros vivimos, en el barrio, pues a partir de determinadas calles nosotros no podemos pasar. Por ejemplo, el colegio de los niños a mí me queda a partir de una calle donde yo no podría pasar sin un motivo justificado. En este caso, llevar a los niños al colegio es un motivo justificado. Trabajar es un motivo justificado. Ir a una consulta médica a buscar medicamentos es algo justificado. Ya si yo lo hago, otra persona lo hace, que no sea por alguno de esos motivos, ya ahí es donde se complica la situación, pero de momento los colegios siguen normales, bueno, normal dentro de toda esta nueva normalidad. Los parques sí están cerrados, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, y son parte de las medidas, además de ese toque de queda en el que las comunidades autónomas tienen una hora de rejuego. A partir de las 10 de la noche y antes de las 7 de la mañana tienen ese rejuego de si empiezan a las 10, de si empiezan a las 12, de si terminan a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche. Ese toque de queda que, ojo, está de momento, al menos al día de ayer, la única comunidad donde había una multa establecida era en la Comunidad Valenciana con unos 600 euros, pero de momento, pues era la información que teníamos de Hay ayer. Las respeto a otras las comunidades normas. no tenían. ¿Dónde Justamente, Luis Daniel, queríamos saber eso. ¿Hasta dónde se están presentamos? dando esos cumplimientos a disposiciones que buscan mantener cada vez más el distanciamiento físico? ¿Está siendo receptiva la sociedad respecto a las medidas que adoptan las autoridades? Mira, Y donde que no quiera ponen se... letrero, Luis Daniel, como hacen aquí, de una iglesia, para hacer fiestas. Yo vi esa noticia de la iglesia hoy, increíble, Dios mío. Increíble. Mira, donde quiera se cuecen habas, como decía, y con esas disposiciones o ese relajamiento en la norma de que tú puedes salir por esos motivos justificados, pues hay gente que se lo salta. Hay gente que la ve igual, pasa aquí, pasa allá. Yo diría que pasa en
en sentido general, en todas partes. Y aquí ocurre también esa situación. Sí, con lo que te decía, como de momento está una multa en efectivo ya establecida en la Comunidad Valenciana, pues ahí hay un poco más de control. Sí que está pasando también que la policía ya está en la calle. ¿Quién está llamada a controlar eso? Los cuerpos y seguridad del Estado, porque se veía que no era viable que los agentes, que los policías fueran casa por casa. A ver, vamos a ver cuántos hay aquí, que de momento solo se pueden reunir 6 personas si no conviven en el mismo sitio, bajo el mismo techo. Si conviven, pues puede haber más personas y los agentes están en la calle. Ayer yo me encontré con eso, donde terminaba pues el límite de aquí, de la zona de mi barrio, pues había agentes que ya estaban ahí en horas de la tarde, y es un reto titánico que tienen los agentes en ese sentido. ¿Qué límites tienen las áreas productivas allá en España ahora como parte de las medidas contra el virus? Es decir, ¿cómo repercute esto en la producción y en el trabajo? Mire, don Fafa, esa situación también es complicada. El paro, lo que se conoce aquí como el paro, que es donde tú te inscribes cuando no tienes trabajo, que puedes o no cobrar del Estado, subió en un 16,26%, y en este momento hay 3.054 nuevas personas. Subió a esa cantidad de personas inscritas en el paro, que, como decía, se puede o no cobrar una prestación en base a lo que tú tienes cotizado en la seguridad social. Y eso también es preocupante. ¿Por qué? Porque España es un sitio que también el turismo es una industria muy fuerte. ¿Qué pasa? La vida nocturna es muy activa. Hay mucha vida nocturna en España, en ciudades como Madrid, donde es toda la noche. Es toda la noche donde prácticamente usted puede estar en la calle en condiciones normales. Ahora los negocios se están cerrando 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, y lógicamente están bajando los ingresos para muchas personas que viven de esa actividad. Y no solo los que viven directamente, el que trabaja en un bar, en un restaurante, el taxista también, que lleva a esa persona luego, pues también ha visto cómo sus recursos han descendido con toda esta situación. Ante un posible rebrote, la capacidad hospitalaria, ¿han podido resolver esto que al principio fue un tema pendiente y de caos en la primera ola? Bueno, el gobierno del PP, quien es la cabeza de la Comunidad de Madrid, dice que la situación está controlada todavía. Ciudadanos, que es un partido con el cual el gobierno del PP está aliado en la Comunidad de Madrid, pide desde ya el cierre perimetral, el cierre de la Comunidad de Madrid. Y ahí depende con quién político nos vayamos. Lo cierto es que sigue preocupando, que los casos siguen aumentando, entre otras cosas por eso, porque la gente se sigue juntando, la gente, hay muchos que no le hacen caso, que creen que no está pasando nada, que llevan el virus a su casa, los jóvenes con algo que aquí se llama el botellón, no sé si les suena, que es que se juntan en la calle a beber, compran su botella, se juntan en un parque, lo que sea, a beber, y también eso ha preocupado mucho porque se ha visto que ha sido motivos de contagio. Por eso lo que ustedes decían de la iglesia, que lo veía, tal vez no en una iglesia, pero aquí también ocurre, se siguen juntando los muchachos y haciendo de las suyas. Donde quiera se cuecen habas. Luis Daniel, mira, lo que se está viviendo en España, en Francia o en Reino Unido es más o menos semejante en términos de acciones del Estado para controlar el contagio o para enfrentar el rebrote. Ahora, en Wuhan, donde tuvo presencia por primera vez el virus, acaban de concluir la semana dorada de allí, o no en Wuhan, en la provincia entera, en la región entera, porque Wuhan es la capital de una región, del equivalente a una provincia de nosotros. Y en esa semana dorada visitaron 52 millones de turistas
a la región, a la capital. En el caso particular de Wuhan, visitaron casi 19 millones de turistas y el gobierno chino asegura que no hay un solo caso de coronavirus en Wuhan, recibiendo 19 millones de turistas en una sola semana. ¿Cómo ve Europa ese fenómeno? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo racionaliza? Mira, Domingo, realmente tendría que buscar ahí si hay una hay una posición oficial de cara a eso. No, no lo sé. No, yo este hablo momento. si lo comentan los periódicos, los medios de comunicación se refieren a eso. Si que de llama la alguna atención manera, el caso. que de alguna manera los medios de comunicación son un receptáculo de la visión que tiene la sociedad o cualquier estamento de la sociedad sobre ese evento. ¿Qué pasa? Plantea como contraste, ¿no? Sí. Ese resultado donde se produce inicialmente el virus y el resultado de los países donde fue impactado posteriormente. Mira, en este momento la atención, al menos aquí en España, está concentrado en esa posible extensión del estado de alarma hasta mayo, porque eso salió este domingo. Este domingo se dice, nuestra intención es llevarlo hasta mayo, la intención del gobierno de Pedro Sánchez. Están enfocados en eso. Madrid está enfocado entre hoy y mañana a decir si habrá restricciones o no completas de la ciudad. Hay otras comunidades, hay otras zonas donde ya sí se está viendo el cierre perimetral, donde se está contemplando cerrar bares y restaurantes por un mes desde ya. O sea, ya eso se está viendo. Es lo que está copando en este momento la atención. Tú te metes en los principales periódicos de aquí, El Mundo, El País, entre otros, y ves que por ahí van los tiros, además de la aprobación del nuevo presupuesto, donde se están contemplando impuestos a las grandes fortunas. Daniel. Doctor, saludos. Un abrazo. ¿Cómo está, mijo? Mira, Daniel, querido. Dígame. ¿Cómo arrojan las encuestas que el gobierno ha manejado la crisis allá? Porque allá hay muchas contradicciones y controversia con esto. ¿Qué dicen la mayoría de las mediciones? Mira, lo mismo, depende con el medio que te vayas. Aquí los medios responden a corrientes, depende donde los veas. Pero hay algunos que tienen más, ¿verdad? Envergadura, ¿no? Más credibilidad. Sí, o sea, hay quien ve que el gobierno central ha manejado bien esta situación. Hay quienes, por otro lado, dicen que Sánchez ha mentido, que una cosa que en un momento te dice esto, que luego te dice lo otro, igual con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, hubo una moción de censura promovida principalmente por Vox, que fue la moción de censura que obtuvo el menor número de votos de la historia. Y ojo que Pedro Sánchez sube por una moción de censura al gobierno. Y tienen ese tira y jala que es lamentable en este momento entre gobierno central, comunidades, sobre todo gobierno central y comunidad de Madrid, y la gente sigue contagiándose, sigue la gente muriendo y el tira y jala continúa también. Y tú que eres medio derechista, del lado de los Vox y de ese grupo de los PP, no lo ves bien, ¿verdad que no? Porque tú eres medio derechoide. No, doctor, usted sabe que yo soy un hombre de familia que quiere democrático. Domingo, él siempre ha sido, tú sabes. Sí.